Sí, bueno, sí. En primer lugar, desde luego, un agradecimiento a la demarcación de Cuenca, en otros sitios de delegación, demarcación de Cuenca, del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Ya he tenido ocasión de venir a Castilla-La Mancha con la ley de contratos. Esto de la ley de contratos para mí es como el baúl de la Piqué, es decir, que ya me lleva por media España, ¿no? Llevamos como 8 o 10 ya intervenciones en la asesoría jurídica, yo en concreto, sobre la ley de contratos, más hay lista de espera, ¿no? Lo cual indica que es una ley importante. Es una ley importante para el país, para este país, para el momento de cambio de este país, en la modelo de contratación, y es muy importante para la arquitectura y los arquitectos. Por tanto, muchas gracias, y en particular a Cristina, por la amabilidad, la deferencia de tener esta oportunidad de, sobre todo, entablar, yo creo, un diálogo, una confrontación de ideas, que es básicamente esto. No se trata de hacer una exposición aquí doctrinal y teórica como si estuviéramos en un marco académico, sino de dar las ideas y, sobre todo, ideas prácticas, ¿no? Insistía mucho Cristina, es decir, vamos a ir a los temas prácticos, lo que estamos viendo en el día a día de las licitaciones. Por tanto, agradecimiento a una demarcación, además, que, como ha dicho el presidente, veo que se activa en un marco incomparable. Ya se ve, además, ya nos hemos perdido por ahí, por lo cual indica que he comprobado, subiendo las cuestas y tal, porque el colegio cree que está enfrente del auditorio, pero luego estaba un poco más. Bueno, que es este patrimonio maravilloso de la humanidad, como es Cuenca, ¿no? Y de patrimonio cultural también tiene mucho que ver la ley de contratos. Por tanto, agradecimiento claro y felicitación, que son las dos cosas a la vez, por este tipo de actividades. Entrando en materia, yo creo que lo importante es que podamos retener entre todos, que retengáis. Entiendo que la mayoría, me estoy dirigiendo a arquitectos, estoy convencido que la mayoría del auditorio que me escucha son arquitectos, habrá un poco de todo, pero hay una parte importante de arquitectos. Quiero decir que lo más importante es retener una serie de ideas básicas, unos principios básicos, y luego para entender las cuestiones, cómo han quedado en la ley y los problemas que ya está suscitando la aplicación de la ley. Como bien dijo mi compañero Ángel, en definitiva, la ley es una transposición de directivas europeas. Hoy el derecho administrativo es el derecho de la Unión Europea, que, por cierto, los legisladores nacionales no siempre lo transponen bien. Tarde y, en general, mal. Y hay que ser, desde la abogacía, duro en cómo se está legislando. Yo siempre empiezo diciendo, muchos de los problemas de la aplicación práctica no son tanto los juzgados o los abogados, como dicen, no, es que los abogados, es que, en fin, se enrollan los escritos. Si las leyes estuvieran meridianamente bien precisadas, claras y sin abusos de concepto jurídico indeterminado, contradicciones y antinomias, evitaríamos muchísimos problemas para las administraciones, para el propio, desde luego, incluso se evitaría mucha litigiosidad. Se traspuso mal porque empezó ya, tenía que haber sido en abril de 2016, como sabéis, y llega tarde. Sin embargo, dentro de esa, son tres directivas comunitarias, como bien decía Ángel. La 2014 es la básica, el 2014-24, la número 24 de 2014, son todo directivas del año 2014. La 2023 es otra directiva, pero esa básicamente es la directiva, creo, sobre la concesión de obras, que también es otra directiva nueva. Y luego tenemos la directiva 2014-25, que es sectores especiales. No ha aludido Ángel, pero yo sí quería decir que hay una ley específica para determinados sectores económicos: el agua, la energía, los transportes, las oficinas de comunicaciones, todo ese tema de esos paquetes, por ejemplo, todo el tema de puertos. Es un tema importante y que tiene también cierta incidencia para temas de arquitectura, todo el tema portuario, todos esos temas especiales. Esa ley está congelada en el Parlamento. Está congelada porque quedó aquí en la memoria, en una ponencia que hizo una síntesis, pero en definitiva no se ha, con la disolución de las cámaras, ha quedado, como digo, congelada, y por tanto no se ha traspuesto todavía. Nos falta esa ley de los sectores especiales. Entrando en la ley, que efectivamente es la ley 9/2017 de 8 de noviembre, el 9 de marzo ha cumplido, el 9 de marzo ahora, del 2019, un año de su vigencia. Es un tiempo razonable. En derecho, un año es muy poquito, como sabemos. Tenemos ya resoluciones administrativas, ha habido mucha confusión jurídica con las juntas consultivas de contratación. Hay ahora efectivamente una nueva... se ha estrenado, porque, como decía Ángel, esta instrucción, que yo luego creo que tenemos que hablar de ello, de los contratos menores, se ha estrenado la oficina que se dice independiente, reguladora de supervisión de la contratación pública. Esta oficina puede ser muy importante. Sobre todo tiene la importancia, para que os quede claro,
que frente a los informes de las juntas consultivas, hay junta consultiva en Aragón, seguramente aquí también, por supuesto, en casi todas las comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, etcétera, y luego la Junta Consultiva Central, los informes de las juntas consultivas no son vinculantes, son una opinión cualificada de un órgano como es una junta consultiva. Pero oiga, eso no es ni jurisprudencia, ni opinión o instrucción vinculante. En cambio, lo de la oficina sí es vinculante. Ojo con ese dato que me parece importante subrayar, porque lo que venga de esa oficina va a tener esa trascendencia de la vinculación. Entrando en materia, me voy a centrar en destacar cuál es lo fundamental de la ley de contratos en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo, de los servicios de arquitectura y urbanismo. Y me ha parecido interesante que además haya aportado de urbanismo, porque siempre el urbanismo parece que es la hermana menor en casi todo. Es verdad, ¿no? Es verdad. Incluso en el Consejo de Arquitectos muchas veces se dice, y el urbanismo tal, es decir, bueno, arquitectura y urbanismo, aunque es verdad que la ley es muy coja, muy pequeñita, pero bueno, está ahí, está ahí. A lo que vamos. Primera idea que quiero que quede muy clara en esta jornada. Estamos ante un nuevo modelo de contratación pública. Esta no es una ley como las anteriores, la del 2011, con respecto al 2007, es decir, que eran continuadoras, en fin, copias ajustadas. Este es un nuevo modelo de contratación pública. El que no entienda que es un nuevo modelo de contratación pública no está de acuerdo con lo que dice la ley. El profesor Jimeno Feliu, que sabéis que es el director del Observatorio de Contratación Pública, dice, todavía no se han enterado muchos operadores que estamos ante una ley nueva y ante un nuevo modelo de contratación. ¿Por qué es un nuevo modelo de contratación pública? Porque hay una estrategia de la Unión Europea, que es el modelo, la estrategia 2020-2020, que básicamente pasa de entender que la contratación pública no solo tiene que ser para los poderes públicos, para las administraciones públicas, medidas de ahorro, de compra en el menor precio posible, es decir, de eficiencia puramente económica, sino que tiene que ser un instrumento para lograr políticas públicas, de sostenibilidad, de innovación, de cohesión social. Es decir, utilicemos que un 20% del PIB, cuando menos, es contratación pública para que los objetivos, es decir, no es lo mismo, como bien decía Ángel, como es la esencia fundamental de la contratación pública, y como decía el presidente de la demarcación al comienzo de su intervención, bueno, va a depender de cómo va a ser ese parque público, de cómo va a ser ese auditorio, de cómo va a ser ese palacio de congresos, de cómo va a ser los centros sanitarios, los centros culturales, efectivamente los centros educativos, es decir, todos los equipamientos públicos. En definitiva, todo lo que es obra pública que va a quedar y que va a tener una trascendencia para la colectividad, va a depender de cómo se instrumente la contratación pública y satisfacer necesidades públicas. Por tanto, ahí entra la contratación ecológica, es decir, la ley. Si queréis tener un resumen de la ley, y es ineludible, yo creo que en una exposición de contratación pública, citar el artículo 1, porque el artículo 1, aparte de que da mucho juego para los juristas, lo dice muy claro. Aparte de fijar los principios, dice que en toda contratación pública, el apartado 3 del artículo 1, se incorporarán de manera transversal y preceptiva, todo el conjunto, criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. Ya empieza el concepto de calidad-precio, ya atisba en el artículo 1, el concepto de calidad. Por tanto, primera idea, nuevo modelo de contratación pública, pasando de un modelo basado solo en criterios economicistas, en el precio bajo, en el ahorro desde el punto de vista del sector público, a un criterio de considerar que es una palanca, un instrumento para lograr fines públicos y para incluir, por tanto, necesariamente criterios sociales, ambientales, medioambientales. Y ahí criterios de calidad. Y ahí es donde entra, y ya entró en la arquitectura. Es decir, criterios cualitativos de calidad. Y por tanto, la ley define, como bien dijo Ángel, efectivamente ya, bueno, básicamente en la disposición adicional que establece la consideración, lo voy a leer porque los que dice exactamente son, la disposición adicional, es efectivamente todos los que son prestaciones intelectuales, ¿no? Que básicamente son, como sabéis, prestaciones de carácter intelectual. Se define la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y las consultorías. Las consultorías que están definidas todas ellas en esta disposición adicional.
es la 41ª, dice: se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual, servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. ¿Qué significa esto de prestaciones de carácter intelectual? Primera consideración. ¿Qué interés tiene esto? Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que el abogado que hace una demanda no es una labor intelectual? ¿O un contrato de suministro que hay que, en fin, un suministrador o tal, que tiene una cuestión tecnológica importante, no es una labor intelectual? Bueno, sobre esto hay mucha polémica, voy a dar mi opinión. Yo creo que efectivamente son labores intelectuales desde el punto de vista material, ¿no? Es decir, que los abogados nos dediquemos a labores materiales, ¿no? Claro que sí, todo lo que trabaja el intelecto humano, que es casi todo, pues efectivamente podríamos ir en ese criterio amplio que son prestaciones intelectuales. Pero yo creo que la ley lo que ha querido decir claro es que hay una serie de servicios que por su propia naturaleza tienen un plus añadido de creatividad, de innovación, de creatividad sobre todo de innovación. Esto es lo que dice algunas resoluciones de juntas de contratación de la Junta Central, y sobre todo que hay que tener en cuenta una especificidad en su valoración. Es decir, esa es la clave. Que no se pueden equiparar esos contratos. La adjudicación de un proyecto arquitectónico no puede ser igual que la adjudicación de un suministro, pues no sé, de ordenadores que necesita la administración. No puede ser igual. O de adquisición de patatas que necesita también, o de otros contratos, evidentemente. Y eso estaba indiferenciado. En la legislación anterior no había esa especificidad. Por tanto, lo que entendemos por prestaciones de carácter intelectual es que le ha querido dar la singularidad que tiene en la valoración, en la concreción, en la responsabilidad, esos contratos que requieren un plus añadido de creatividad, de originalidad, de una innovación técnica y sobre todo en su dimensión, digamos, de valoración, de valorar la calidad sobre todo. Por tanto, incluso la dirección de obra se plantea a veces. Entonces la dirección de obra, ¿eso es una prestación intelectual? En mi opinión sí. En mi opinión sí. Es decir, no solo es el proyecto. Lo ha dicho la Junta Consultiva de Aragón, por cierto, no hace mucho. Por tanto, no nos compliquemos la vida. Todos los servicios de arquitectura, digo en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Porque nos movemos básicamente en este ámbito, en este caso en una jornada en el Colegio de Arquitectos, los servicios de arquitectura se configuran como prestaciones de carácter intelectual. ¿Y eso qué traducción práctica tiene? Una vez que hemos hecho un bosquejo de lo que podemos entender, o una interpretación, por tanto, en fin, particular y sometida a cualquier otra mejor, lo más importante, y eso sí está en la ley, es tener claro que tienen un régimen particular. Yo no sé si Cristina va a hablar un poco de ello, pero no pueden someterse a subasta. Se ha dejado claro que hay procedimientos que no encajan, como el simplificado, como tal, el supersimplificado. El otro tiene una serie de variedades, etcétera. Que en el concurso de proyectos hay unas especificidades, en la solvencia también. En fin, en definitiva, hay un conjunto de normas que podemos considerar como normas particulares. Es decir, el hecho de que sean prestaciones de carácter intelectual es la segunda idea, se traduce en que en la ley de contratos tenemos un régimen particular de la contratación de los servicios de arquitectura y urbanismo. Es decir, si yo soy secretario de un ayuntamiento y tengo que hacer un pliego de licitación, si tengo que sacar a licitación un proyecto, la dirección de obra, tengo que tener en cuenta, ojito, tengo unas normas particulares. Me tengo que coger esas normas particulares. No me puedo ir a las normas generales, en otros casos serán mucho comunes, por supuesto, pero habrá unas especificidades que tengo que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas especificidades? Ya he dicho, muchas de ellas en temas de procedimiento, en temas de solvencia y demás. Pero yo me voy a centrar básicamente en el tema fundamental de los criterios de adjudicación, que es la clave. Bien, ¿cuál es el cambio o cómo queda realmente el tema de los criterios de adjudicación? Voy a hacer un esquema general para luego particularizar un poco en la contratación de servicios de arquitectura y urbanismo. Si decía al principio que hay un nuevo modelo de contratación pública, lo sustento en que hay nuevos criterios de adjudicación. O mejor dicho, hay una nueva filosofía, hay un nuevo planteamiento de los criterios de adjudicación. Y esa filosofía básica parte del tema de la calidad. Es decir, ya no podrá jamás, digo jamás a partir de la ley, si se cambia evidentemente sí, la ley no es eterna, pero que con esta ley, ese jamás es con esta ley, mientras no se modifique esta ley, no podrá adjudicarse ningún proyecto ni ningún servicio de arquitectura única y exclusivamente por el precio, ni menos por el precio a la baja.
necesariamente tiene que haber una ecuación, relación precio-calidad y valorarse unos criterios cualitativos que además, como vamos a ver, en el ámbito de los servicios de arquitectura y urbanismo, al menos el 51% de ellos tienen que necesariamente ser criterios de calidad. Evidentemente, hasta ahora no era así, ni estaba nada claro. Y de hecho, uno de los aspectos que siempre llegaban a los colegios de arquitectos, que llegaban al consejo, a las asesorías, era la comunidad, digo la Comunidad de Madrid porque me ha venido el caso de unos, hasta no hace mucho que hubo, todo sacado por el único criterio de adjudicación, el precio y el precio a la baja. Bueno, y más. Entonces, eso, claro, no puede ser hoy día, queda erradicado radicalmente. Ese es probablemente el mayor avance desde el punto de vista de los criterios de adjudicación. ¿Cómo quedan en líneas generales los parámetros de los criterios de adjudicación? Digo, en líneas generales. Está todo en el 145. El 145 es clave, es un artículo mastodóntico, yo decía antes que son leyes ómnibus y los artículos también son ómnibus, porque bueno, un artículo, bueno, todavía les hay mayores, ¿no? El artículo 145, el 146, aplicación de los criterios de adjudicación, lo digo por situaros que son artículos importantes, en efectos prácticos. 147, criterios de desempate, el cálculo del ciclo de vida, 148, muy importante, es un concepto muy novedoso, interesante, y 149, ofertas anormalmente bajas. Básicamente está ahí el meollo de lo que voy a exponer a continuación. Lo digo para situar los preceptos normativos. ¿Y qué nos dice el 145? Bueno, nos dice lo que ya dice el preámbulo, ya antes lo citaba incluso en el artículo primero, pero ya dice, el primer objetivo de la ley, dice el preámbulo, es obtener la mejor relación calidad-precio, es decir, ya apuesta claramente el legislador, es decir, conseguir una mejor relación calidad-precio. Y dice, para lograr este último objetivo, por primera vez, subraya, bueno, a los legisladores les gusta mucho en las exposiciones de motivos, por primera vez, en fin, bueno, por primera vez, pero bueno, vamos a dejar que sea por primera vez. Ojalá sea así. Se establece la obligación de los órganos de contratación de velar porque el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, además no de calidad, de gran calidad, mediante inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. Casi todo está aquí dicho en el preámbulo de la propia ley. Es decir, apuesta por, en primer lugar, el criterio de calidad-precio. ¿Y cuándo se aplica el criterio de la relación calidad-precio? Pues se aplica, conforme al apartado 3 del artículo 145, en determinados supuestos, hasta 7 supuestos de contratos. Una pluralidad de criterios. Los digo porque es importante. Prestación puede ser, por ejemplo, que la prestación pueda ser mejorada por otras soluciones técnicas, los que requieran empleo de tecnología avanzada cuya ejecución sea particularmente compleja, los contratos de suministros con carácter general, salvo los que estén perfectamente definidos, los contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas, y luego añade, y también los contratos de servicios, que esto es lo que más interesa en este marco que estamos, que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual como los contratos de servicios de arquitectura y contratos de servicios sociales. Bien, con lo cual, este apartado 3 del artículo 145 es ya una salvaguarda, es un murallar para decir, oiga, el licitador, oiga, poder público, en definitiva, administración pública, poder adjudicador, ayuntamiento, administración del Estado, usted tiene que ir a una relación calidad-precio. No puede ir al criterio del precio en absoluto porque el 145.3, yo estoy en prestación de servicios intelectuales y ya tiene que ir por este criterio necesariamente con carácter general. Vuelvo a decir, con carácter general. Primera premisa, por tanto, relación calidad-precio. Luego entraremos en lo que es calidad y demás. Es un binomio la calidad-precio, además, en mi opinión, es muy importante. No vale decir precio y pongo el precio y tal. No, no. Tiene que estar ajustado. Hoy el licitador tiene que mojarse, tiene que trabajar. No vale copiar los pliegos de antes, ¿no? Por tanto, tendrán que establecerse en los pliegos claramente esa conexión, esa interacción entre el precio que esté ajustado al nivel de calidad de esa prestación que va a ser objeto de la licitación. Bien, en este sentido, quiero decir que el tema del precio, preguntaréis, bueno, ¿y cómo se determina el precio? ¿Y cómo se determina la calidad? En definitiva, son las dos cuestiones, las dos patas de un barco, aunque yo luego voy a defender que haya licitaciones sin precio. O mejor dicho, que se compita por calidad y el precio esté fijado. Luego voy, mi tesis, y es la tesis que va a salir, que va a llegar, como estamos en un cambio permanente normativo, pero luego lo explicaré, para anunciar un poco el tema. Quiero decir, vamos a la calidad-precio. ¿Qué precio estamos hablando? Bueno, es fundamental en esto
tener en cuenta los artículos 100, 101 y 102. El artículo 100 de la ley es donde se fija el presupuesto base de licitación, mejor dicho, donde se establecen los criterios para determinar el presupuesto base de licitación. ¿Qué es el presupuesto base de licitación? Pues sencillamente el máximo gasto que puede la administración pública efectuar en esa contratación. Mire, yo tengo este presupuesto y yo, además, lo dice muy claro, el artículo 100. Estos tres artículos son muy importantes conectados con los criterios de adjudicación. Insisto, el 100, que dice claramente que es el límite máximo de gasto del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluyendo el impuesto del valor añadido, incluye el IVA. ¿Y qué nos dice ahora de nuevo? Porque antes estaba en un reglamento, no estaba muy claro qué era el presupuesto base de licitación. Bueno, ahora tenemos ya unos criterios legales que hay que ver si se cumplen en los pliegos de licitación, como tales. Como por ejemplo, tiene que determinar los costes directos e indirectos, otros eventuales gastos, hasta incluso en los contratos que el coste de salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total de forma desglosada, desagregado del género, en los costes salariales estimados a partir del convenio laboral. En definitiva, obliga a las administraciones públicas a que en el presupuesto base de licitación expliquen los costes directos e indirectos. Y, por lo tanto, esto es muy importante, incluso el tema de los convenios laborales, a partir de ahora tiene su importancia. Luego tenemos el tema del valor estimado del contrato, para llegar al precio. El valor estimado del contrato es otro concepto relacionado con el precio, porque es, por así decir, lo que va a ser, en definitiva, es el precio del contrato. No es el precio del contrato, para ser más preciso, sería el conjunto, digamos, de desembolso de prestaciones económicas que lleva ese contrato. Y ahí no solamente entra el cálculo de los gastos generales de estructura, beneficio industrial, las primas que haya que pagar, por ejemplo. Luego hablará Cristina, por ejemplo, en muchos temas de concursos de proyectos, pero ya también se prevé para el procedimiento restringido, como sabemos, en algún otro, creo que en el diálogo competitivo también está. Estas primas, que es una reivindicación, por cierto, de la arquitectura, ¿no? Primas, quiero decir, pagos por compensaciones económicas por haber participado en esos concursos y en esas licitaciones. ¿Cuántas veces muchos arquitectos han participado horas y horas en una licitación que, en fin, era como era, se dio como se dio, y luego dices, joder, tiempo, dedicación, sufrimiento y cero. Cero, no solo ya de precio de obtención de beneficios, sino cero perdiendo dinero y perdiendo costes. Esto, en alguna medida, no en la medida que sería deseable, pero bueno, ahí se ha solventado y hay atisbos en ese sentido. El valor estimado, por tanto, es el conjunto de desembolso económico que lleva el contrato, las primas, las prórrogas, las modificaciones del contrato. Bien, y luego llegamos al precio, que el precio se determina naturalmente en la ejecución del contrato. Es decir, el precio, en definitiva, se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada. Siempre estamos hablando de que hay que hacer con el precio general de mercado, etc. Bien, ¿qué problemas tenemos aquí en el tema del precio? Básicamente, dos problemas. Básicamente dos problemas por simplificar. Evidentemente hay mucho más, pero bueno, estamos simplificando o estamos dando ideas fuertes, ¿no? Como decimos. En primer lugar, hay un tema esencial para la determinación del presupuesto base de licitación, que es que no existe hoy el tema de los honorarios de los profesionales, es uno de los problemas fundamentales. Problemas fundamentales. Así nos va como nos va, a la baja. Abogados, los médicos es otra historia. Los médicos se salvan. Pero arquitectos, profesionales, la abogacía lo estamos viviendo, aquí hay un compañero. Exactamente. Con unas sanciones tremendas. Hablar de honorarios hoy, si yo, no sé si esto se está grabando, puede incurrir ya en el mayor delito hoy, bueno, iba a decir una cosa que no quería decir, pero bueno, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia, es tremenda las sanciones que ha impuesto en estos temas simplemente por baremos orientativos honorarios, como sabéis, a los colegios de abogados. ¿Qué quiero decir? Que se está peleando desde el Consejo de Arquitectos y desde las organizaciones, en concreto desde el Consejo, para que pueda haber por lo menos unos costes de referencia a efectos de las licitaciones públicas. Hay algunas conversaciones, el otro día Cristina estuvo en una jornada de trabajo en el Consejo y el presidente anunció que efectivamente se está trabajando con el Ministerio de Fomento para al menos sacar unos precios de referencia. Es que hasta ahora las licitaciones en el ayuntamiento de, por decir, de mi pueblo, de La Bañeza o de León, oye, ¿qué habíamos puesto el año pasado? Pues este precio. Así no se fija un presupuesto base de licitación, ¿no? Es decir, que haya unos criterios objetivos de referencia. Pues se va a decir, perdón, Juan, sí. que son prácticas anticompetitivas y probablemente sancionen a ese colegio. Ya te lo digo.
de arquitectos, de abogados. Sí, sé lo que digo. Y bueno, voy a decir... Sí, no dejan ni fijar eso siquiera. Fijaros cómo estará el tema, como sabéis que añadiendo lo que me da pie Ángela a su intervención, a que, por ejemplo, en el tema de tarifas, ya os anuncio, vamos, supongo que lo sabréis, que solo el único país que tiene tarifas en materia de arquitectos es Alemania, pero que está ahí pendiente de una sentencia y las perspectivas no parece que sean muy halagüeñas para el Estado alemán. Para el Estado alemán de que a lo mejor, en fin, se cargue el tema por el famoso tema de la libre competencia. Esto de la libre competencia en el mercado de servicios profesionales yo creo que se ha llevado a unos límites absolutamente rigoristas, maximalistas y diría fundamentalistas. Fundamentalistas es la palabra. Es que una cosa, oiga. Y luego la paradoja es la siguiente, que es a donde voy. Pero Traxa, que es un ente público, un poder adjudicador, un medio propio, para ser precisos, o SEF-PISA, otra entidad, tienen tarifas. Es decir, luego hay unas tarifas y veréis en los públicos. Yo os puedo sacar los boletines donde aparecen esas tarifas. Por tanto, lo que decía Ángel, efectivamente, cualquier colegio que simplemente saque un papelito que hable algo tal, que se prepare porque puede ser el fin de sus aspectos económicos. Pero sí que es necesario, en definitiva, que haya una objetivación de los costes y en esa línea, pero que al menos si están aprobados oficialmente, que es lo que se pretende, pues tendrían una validez, por lo menos en el ámbito de esa administración que los emplea. Esa es una de las cuestiones que sigue sin estar resueltas en el ámbito de la contratación de los servicios de arquitectura, pero que, porque dice precio de mercado, ¿y cuál es el precio de mercado? Todo eso es, como sabemos, subjetivo y variable. Y quiero aquí entrar ya un poco en el tema famoso de lo que siempre se ha venido conociendo como las bajas temerarias, que en realidad no es la terminología correcta, ¿no? Sino ofertas anormalmente bajas. Sobre este tema de las bajas temerarias, claro, si el precio de referencia, si el presupuesto base de licitación estuviese adecuadamente fijado, pues es que no tendría por qué competirse. Es decir, aquí no vamos a competir si el precio está fijado en un servicio, podría haber algún ajuste y tal. Pero claro, al final, como ha sido hasta ahora, y lo sabéis, y ahí han tenido que participar los profesionales, no les ha quedado más remedio. Se ha entrado en la tarta de las bajas temerarias, es decir, pero ¿qué bajas además? Y bueno, y no digamos en el ámbito de otros sectores, incluso de las ingenierías, se han quejado muchísimo. Por ejemplo, Ineco, Aviv sacaba con unos precios bajísimos y admitía unas bajas tremendas. Bueno, ¿cómo está el tema de las ofertas anormalmente bajas, que ahora se llama así? Bueno, ha mejorado significativamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que en que ahora necesariamente en los pliegos de licitación tienen que establecerse los parámetros para considerar si esa baja es anormalmente baja. ¿Qué es una oferta anormalmente baja? Pues que se presuma que resulte inviable por hacerla formulada en términos que la hacen anormalmente baja, es decir, que es inviable para realizar esa prestación. Esa es la clave. Entonces ahora tiene que fijarse una pluralidad de criterios. Y desde luego lo que no se puede es excluir una oferta sin más, a priori, o de plano, o de forma automática. No, la mesa de contratación, si observa que hay una oferta que tiene indicios de que puede ser muy baja, anormalmente baja, para el objeto de la prestación, tiene que llamar a ese licitador o licitadores para que expliquen y justifiquen, en definitiva, ese bajo nivel de los precios, mediante una presentación de información y documentos. Y en ellos entran conceptos, tienen que justificar el ahorro, las soluciones técnicas, la innovación, la originalidad, etc. No siendo justificables precios por debajo del mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201. Pero ya estamos aquí con el concepto de precios debajo del mercado, siempre es muy opinable o muy subjetivo. Sí que hay ahora, y esta es una novedad importante, una norma imperativa que dice: en todo caso los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación, no cumplen obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, incluyendo el incumplimiento de convenios colectivos sectoriales vigentes. Es decir, si se incumple el convenio colectivo sectorial vigente aplicable, el órgano de contratación no solo puede, sino que debería excluir esa oferta o esa proposición como anormalmente baja. Bueno, hasta aquí el tema del precio o de los conceptos económicos que entran en el tema del precio. Me quiero referir ahora al tema de la calidad, que es, claro, básica y fundamental. En este aspecto, básicamente, digamos que hay en el artículo 145
que es el básico, hay una norma esencial, que es la que antes he dejado, cuando digo una norma esencial, los criterios para los criterios efectivamente específicos de servicios de arquitectura y urbanismo. La calidad y el precio, primer criterio, necesariamente pluralidad de criterios y siempre calidad, mejor precio. En segundo lugar, el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación, lo dice así, ya casi lo tengo interiorizado como lo dice el texto literal, el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación. Y en tercer lugar, necesariamente del conjunto de un pliego de licitación, del conjunto de criterios de adjudicación, un 51%, comillas, al menos, pongo las comillas, al menos, tienen que ser criterios relacionados con la calidad. ¿Y qué son los criterios relacionados con la calidad? ¿Cuáles son los criterios relacionados con la calidad? Bien, alguna atisbo hay en la ley, vamos, algún atisbo, bastante atisbo. Concretamente, los criterios cualitativos, el artículo 145 nos habla de la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, diseño universal o diseño para todas las personas, características sociales, medioambientales e innovadoras. Luego habla de cuáles son las características medioambientales que se consideran imbricadas también con la calidad, como todas las medidas de ahorro, de eficiencia energética, la utilización de la energía procedentes de fuentes renovables, etc. Bueno, incluso ha salido ahora a finales de año, todo un plan de contratación ecológica, de los criterios ecológicos, etc. Bien, ¿son solo esos los criterios de calidad o eso es básicamente cómo ha de entenderse la calidad? Ya digo que hay una panoplia que nos señala a título ejemplificativo, no es cerrado esta enumeración, no es números clausus como tal. En mi opinión, creo dejar claro, o por lo menos es la tesis que venimos sustentando, que los criterios relacionados con la calidad esencialmente tienen que venir referidos a los criterios que puedan sustentarse en la proposición o en la oferta técnica que presenten los licitadores. Es decir, se habla mucho de criterios de calidad que no son tales, que no están vinculados a la oferta técnica como tal. Me explicaré. ¿Pueden considerarse, por ejemplo, criterios de calidad la reducción del plazo de entrega del proyecto? ¿Puede ser un criterio de calidad el decir, si hay un número de visitas a la obra en las direcciones de obra, vamos a poner el que aporte o el que diga que se compromete a hacer más visitas a la obra? ¿Puede ser un criterio de calidad el presentar el proyecto no solo en formato BIM o en otros formatos digitales? Esas son las cuestiones claves. En mi opinión, no están relacionados directamente con la oferta técnica. Son más bien de la fase de ejecución del contrato. Podríamos entrar en condiciones de ejecución, pero desde luego, por ejemplo, algunos que he señalado, tengo que decir, en mi opinión, que hay que rechazarlos, al menos desde una perspectiva de la arquitectura y de la calidad y del objeto que estamos defendiendo. Como, por ejemplo, la reducción de plazos de entrega. La reducción de plazos de entrega no es un criterio de calidad, va contra la calidad, porque es absolutamente razonable. No se puede decir que si ese proyecto necesita 3 meses, no, usted tenga que hacerlo en 15 días. Bueno, puede haber, para eso efectivamente están los trámites de emergencia y de urgencia. Bueno, pues esto ya lo ha peleado. Me consta que el Colegio Vasco Navarro, en alguna resolución, mejor dicho, hizo un recurso especial en una licitación que venía a este tema y no les dieron la razón. Y no les dieron la razón, sin motivarlo mucho, el tribunal, creo que era el foral de Vasco Navarro, basándose en el apartado 3 del 145, el número tercero del apartado 2, que dice que encaja o incluye entre los criterios de calidad, dice el servicio postventa, asistencia técnica, condiciones de entrega tales como la fecha en que esta última deba producirse, proceso de entrega, plazo de entrega o ejecución y compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro. Bueno, lo han cogido por los pelos ese tema. En mi opinión, este precepto no está previsto para los contratos de servicios de arquitectura, ni para la entrega de un proyecto, ni para la dirección de obra. Está para el tema del suministro, y lo sostengo y lo sostendré. Básicamente, el suministro sí que juega el plazo de entrega. Es que es fundamental, es que cada contrato... Pero en una contratación de arquitectura, vuelvo a decir, salvo situaciones de emergencia o de urgencia que tienen sus previsiones normales, una reducción sustancial del plazo de entrega como criterio de calidad, en mi opinión, no es defendible, o mejor dicho, es defendible que no es criterio de calidad. Podríamos seguir así con otros muchos. Será la jurisprudencia la que, evidentemente, y tendremos seguramente criterios, como empresarios, a lo mejor dispares, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. En todo caso, subrayo,
que tiene que referirse a la oferta técnica, que no todos los criterios que están circulando en los pliegos son criterios de calidad, y quiero referirme a otro también, al apartado segundo, el número segundo del apartado 2 del 145, cuando dice que también puede ser criterio, efectivamente, a tener en cuenta como criterio de adjudicación, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato, que vaya a ejecutar el mismo siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa su mejor ejecución. Sí que puede ser un criterio este de calidad, pero del equipo. En determinadas obras complejas, bueno, pues ese equipo de arquitectura, en ese caso que no haya habido lotes, sino que es una obra compleja, pues no sé, sale un auditorio o un palacio de congresos y exposiciones y ese equipo lleva a unos técnicos que tienen una cualificación especial, puede valorarse, en mi opinión, con una valoración ponderada, tampoco determinante. Pero no que se convierta esto en una vía para introducir la experiencia como criterio de adjudicación. Es un tema muy importante. La experiencia, en todo caso, llevémosle a la solvencia, pero no la llevemos a los criterios de adjudicación. Es decir, solo se valorarán haber realizado centros docentes, no sé qué, con este presupuesto, etcétera, etcétera. Todo eso, en mi opinión, no debe ir a criterios de adjudicación, en mi opinión, y creo que con fundamento legal y con fundamento jurisprudencial y de doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a el tema de los criterios de solvencia, o como condición de solvencia, pero no como criterio de adjudicación, que además sí que es contrario, además, muchas veces a la libre participación y acceso. Por tanto, un poco queda enfocado, os podría decir, pero bueno, si queréis luego, los pliegos de licitación que está haciendo el Consejo, qué criterios estamos valorando, por ejemplo, el valor conceptual y arquitectónico de la propuesta respecto a la configuración de la edificación, la valoración de la solución compositiva estética de los ámbitos discursivo y visual, el grado de idoneidad de la propuesta a la tipología y uso de la edificación, características medioambientales, las he citado, incorporación técnicas de bioclimatismo, implementación de nuevas tecnologías de edificación, integración de planteamientos que garanticen y mejoren determinaciones técnicas y económicas del pliego, la capacidad de adecuación al programa de necesidades. Bueno, estos sí son criterios de calidad. ¿Y estos criterios de calidad cómo se valoran? ¿Por fórmulas o por juicios de valor? Bueno, pues esa es la segunda parte de la pregunta. O mejor dicho, es ¿quién valora y cómo se valora? Porque estamos viendo lo que puede ser el precio, estamos viendo lo que es la calidad y al final, ¿quién valora todo esto? Al final, ¿quién decide? ¿Quién es el árbitro? En un partido, al final, el que decide generalmente suele ser el árbitro, ¿no? Y sobre todo, en este caso, ¿quién valora las propuestas? Bien, esto es muy importante también, muy importante. Os explicaré cómo está conceptualmente la ley. Si estamos hablando de un concurso de proyectos, y eso Cristina lo va a explicar muy bien, ahí no hay duda, es un jurado, ¿vale? Ahí no hay mesa de contratación. Un jurado que, por cierto, 2/3 partes tienen que ser cualificados, cualificados, quiero decir, personal cualificado, profesionales cualificados. Si estamos hablando de un procedimiento, los que ha citado el amigo Ángel, el procedimiento abierto, el procedimiento restringido, en fin, los demás que ha citado, en líneas generales es una mesa de contratación. Se crea una mesa de contratación, por cierto, las mesas de contratación ahora no pueden estar los políticos, o sea, los representantes públicos, tampoco el funcionario interino, en fin, hay unos, si queréis luego lo vemos, pero bueno, no en el ámbito local, que hay una particularidad, como bien sabes, pero bueno, se ha, digamos, profesionalizado más las mesas de contratación, porque uno de los problemas era que, claro, ahí estaban los representantes políticos, que no parece que para valorar ofertas pues tendrá que tener un componente más profesional que político, ¿no? Y, sin embargo, si las propuestas requieren juicios de valor, es decir, en el pliego de licitaciones, por juicios de valor es la mayoría para ponderar eso, juicios de valor, es decir, no por fórmulas, por entenderlo automáticamente, hay que crear o hay que formar o constituir un comité de expertos, 3 personas, y esos son ya un comité cualificado de personas o un órgano especializado. Por tanto, desde el punto de vista, en mi opinión, de los servicios de arquitectura y de lo que estamos defendiendo en los colegios de arquitectos, debería tratarse de que los juicios de valor fueran preponderantes con respecto a los criterios automáticos. Lo cual no quiere decir que la calidad, ojo, no estoy diciendo, no se pueda medir por criterios automáticos de fórmulas, pero es más complicado. El precio, sin duda, claro. El precio es un concepto económico, hay, por cierto, fórmulas de todo tipo, y algunas no precisamente legales. Pero bueno, ha puesto este tema de la importancia de los comités de expertos, de los órganos que valoran todo ese tema. Si queréis luego lo podemos
digamos, hablar. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos un poquito justos. ¿Cuánto? ¿5 minutos me das? ¿O? Sí, te doy 5 minutos para acabar, para que luego tengamos turno de... Bien. Quería... Yo creo que sí que hemos tratado casi todo, ¿no? Bueno, casi todo. Pues si quieres hacemos la... No, si quieres una idea última, sí que me quería decir. Para concluir, os he dicho que en los servicios de arquitectura y urbanismo es criterio de calidad y un precio, criterio de preponderancia de los criterios de calidad al menos el 51%, aunque desde el Consejo estamos apostando porque tiene que ser mucho más, tenemos que ir a un 75%. Los riesgos que tenemos de que se incluyan dentro de criterios de calidad lo que no son criterios de calidad. Luego ya hablaremos de las triquiñuelas que hacen muchas licitaciones para eludir ese tema del 51% y demás. Y una idea que es importante. La Directiva Comunitaria 2014/24 que transpone esta ley dice en el artículo 67, y lo leo porque es importante, en el apartado 2, curiosamente este no está aquí. Cuando digo de que las transposiciones, este no lo han transpuesto aquí. Y a mí me hubiera gustado verlo aquí. Dice, el factor coste también podrá adoptar la forma de un precio-coste fijo, sobre la base del cual los operadores económicos compiten únicamente en función de criterios de calidad. Está todo dicho. Está todo dicho. Yo acabo aquí. Estamos hablando de arquitectura. Estamos hablando de patrimonio, de Cuenca. Estamos hablando de nada menos de lo que ayer firmó el Consejo de Arquitectos, que por cierto es una satisfacción haber podido estar en la firma de la Declaración de Davos, con dos ministerios, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura. Estuvieron representantes, el director general de Arquitectura, varios directores generales. En Davos 2018, todos los países de la Unión Europea, la mayoría, Europa Nostra, en fin, el Consejo de Europa, la UNESCO, etcétera, declaró bien claro, hizo una declaración esencial para la arquitectura, que es que forma parte de la cultura y del bien común, y que el entorno construido es esencial, y que sin cultura la humanidad se va al garete, por no decir la expresión que todos pensáis, y por eso pasa lo que está pasando en muchos ámbitos. Digo, pasa lo que está pasando porque los cambios sociales, si no vienen con la cultura y la búsqueda del bien común, pues tendremos otras soluciones, desde luego, creo que no deseables para nadie. Me permitís leer nada más, porque es que esta declaración tiene una cosa curiosa. Yo había reparado en ella, pero dice, en el punto 16, Baukultur es el tema que la expresión que emplean, Baukultur, la cultura en la arquitectura, dice, los concursos de diseño interdisciplinarios y ampliamente debatidos son un claro ejemplo de un instrumento para promover la calidad alta. Es decir, la calidad está ligada y por lo tanto es fundamental. Entonces, esto que dice la Directiva Comunitaria, ¿se puede aplicar con la ley española? Pues, hombre, es complicado, porque efectivamente no está. Pero, sin embargo, hay atisbos, como por ejemplo la Ley de Contratos Públicos de Navarra, la Ley 2/2018, lo ha incorporado. El apartado C, atendiendo únicamente a criterios cualitativos, en cuyo favor el coste. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar en estas direcciones. Quien no trabaja poniéndose unas, no utopías, sino unos objetivos realmente tal, pues no llega. Si va rebajando objetivos, pues nos quedamos mucho más atrás. Por tanto, en definitiva, concluyo diciendo que ha sido un placer y una satisfacción estar aquí, que creemos que esta ley es estratégica, como dijo el presidente del Consejo Superior el otro día, que no es una ley para arquitectos ni por arquitectos, y que el Consejo Superior ha tenido mucho que ver en que sea una ley para la sociedad y para el interés público. Y espero que después de la ley de contratos del sector público tengamos dentro de poco una ley de arquitectura que bien necesita este país. Nada más.